What I want to introduce to you now is the covenant of grace. A donde nos vamos a introducir ahora es al pacto de gracia. And I've got a number of illustrations, a number of diagrams Y tengo unas ilustraciones, estos diagramas, to help you understand para ayudarles a entender how these all fit together. cómo todo esto encaja junto. Todo hay que llenarlo, no lo miren porque no hay nada ahí. So let me begin with a simple definition of the covenant of grace. Entonces vamos a empezar con una definición simple del pacto de gracia. It is the one covenant through which all believers are saved. Es el pacto por el cual todos los creyentes son salvados. Okay? This covenant is called a covenant of grace. Este pacto es llamado el pacto de gracia That is, it is entirely porque es enteramente based upon God's grace basado en la gracia de Dios and unmerited favor. y en ese favor inmerecido. Now, from a Reformed theology perspective, Ahora, desde una perspectiva de la teología reformada, because it is the only way through which all believers are saved, siendo esta la única manera como todos los creyentes pueden ser salvos, it applies to both Old and New Testament. aplica tanto a los creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento. So this stands completely at odds. Así que esto se mantiene Stands opposed Ahora, esto se levanta en opuesto a lo que muchos creen. to any teaching in the church A cualquier enseñanza en la iglesia that would suggest que sugiera that people in the Old Testament que las personas en el Antiguo Testamento are saved differently son salvadas de manera diferente. because of the light that they had at the Y time. que porque la luz que ellos tenían al momento, We'll talk about that. hablaremos un poco de eso después, de All right. cómo era que ellos tenían luz sobre esto. So I'm sure so far you've already had the solas of the Reformation. Creo que hasta este punto muchos de ustedes han de conocer las solas de la Reforma. Okay? Grace alone, Gracias solamente, through faith a través alone, de la fe solamente, because of Christ alone. por Cristo solamente. They all fit underneath the covenant of grace. Todo esto encaja bajo el pacto de gracia. Christ is the one mediator Cristo es el único mediador of the covenant of grace del pacto de gracia that unifies the one people of God que unifica a todo el pueblo de Dios in all periods of redemptive history. en todos los periodos de la historia de la redención. So let's take a look at that. Así que veamos esto. Okay, Eduardo's going to put this in Spanish. Voy a tratar de escribirlo allí en español. Right here. Aquí. This block here refers to the garden. Este cuadro aquí se refiere al jardín. This is Genesis 3:15. Este es Génesis 3:15. Now you remember Genesis 3:15. Entonces ustedes recuerdan que Génesis 3:15 I will put enmity between you and the woman, pondré enemistad entre ti y la mujer, and your seed and her seed. entre tu simiente y la suya. You shall crush his head, Ella aplastará tu cabeza. and he will crush your head, and you will bruise his heel. Y tú la herirás en el calcañar. Okay. In here, the patriarchs. Aquí los patriarcas. Exodus 19, chapter 19 through 24. Éxodo 19. Yep. What chapter? 19 through 24. What chapter? Chapter 24. Capítulo 24. What verses? No verses. Chapter 19 through chapter 24. Okay, so what we've got there, Así que lo que tenemos aquí that's the giving of the Sinai law. es donde se da la ley en el Sinaí. Okay? Then over here we have the coming of Christ. Aquí tenemos la venida de Cristo, So we could have put up here the first coming of Christ. que podemos colocar aquí, primera venida. And right here is the new covenant. Y aquí el nuevo pacto. And here we have Christ's return. Y aquí tenemos the second coming, Second coming. la segunda venida de Cristo. And all the way along here we have the covenant of grace. Y toda esta parte es el pacto de gracia. No, it goes all the way back to Genesis 3. Okay, so what we're learning here then is this. You've got the garden experience. Tenemos la experiencia en el jardín.
Genesis 3:15. Génesis 3:15. This is the beginning of the beginning of the beginning of the covenant of grace. Este es el comienzo del comienzo del comienzo del pacto de gracia. Okay, what follows after that are the patriarchs. Lo que sigue después de esto son los patriarcas. There should be a larger block in here. We've got the giving of the law, Tenemos cuando se da la ley, and then this would be the Mosaic period. y este sería el periodo mosaico. Then Christ comes, Luego Cristo viene. right? This is his first coming. This brings about the new covenant, Esto trae el nuevo pacto, which is what we're in right now. que es en el cual estamos ahora mismo. And at some point in time, he's going to return. Y en algún punto entonces Cristo va a retornar. But what we're illustrating here Pero is, lo que estamos ilustrando aquí es, whether you're in the New Testament ya sea que estés en el Nuevo Testamento or the Old o Testament, en el Antiguo Testamento, the covenant of grace is the same. el pacto de gracia es el mismo. Now, these people back here did not understand it in its totality. Ahora, las personas que están aquí no lo entendían en su totalidad. Okay, watch this. Ahora, mira esto. Let's pretend this podium is the cross. Ahora, vamos a hacer que este podio es la cruz. We have faith Tenemos fe in what God did, en lo que Dios hizo. right? We weren't there, No estábamos allí, but we have faith in what God did. pero tenemos fe en lo que Dios hizo. The Old Testament saints Los creyentes del Antiguo Testamento had faith tienen fe in what God would do. en lo que Dios haría. This is why you have Hebrews chapter 12. Por eso es que tienes Hebreos 12. You have all these Old Testament saints Tienes todos estos santos del Antiguo Testamento who got saved que Dios salvó the same way de la misma you manera and I did. que tú y yo fuimos salvados. Okay? Once and for all sacrificed, realized in Christ, Un sacrificio una vez y para siempre hecho en Cristo, which is an expression of God's grace. que es una expresión de la gracia de Dios. Now this is 100% covenant theology. Ahora, esto es 100% teología del pacto. This would be as opposed to dispensational Esto theology. sería lo opuesto a la teología dispensacional. If we were going to graph up here dispensational theology, Si tuviéramos una gráfica de la teología dispensacional, all of biblical history would be divided into different dispensations. toda la historia bíblica estaría dividida en diferentes dispensaciones. Classic dispensationalism has 7 dispensations. El dispensacionalismo clásico tiene 7 dispensaciones. Newer forms sometimes have 3 or 4. Nuevas formas ahora tienen 3 o 4. But the key thing is, Pero la clave aquí es God dealt differently at different periods of time que Dios obró de manera diferente en diferentes periodos de tiempo, based on the information He had given them at the time. basado en la información que Él había dado hasta ese momento. Consequently, you had people that are prior to the cross Por eso, en consecuencia, tendrías gente antes de la cruz who were considered as righteous que se consideraban justos because in the life that they had, porque en la luz que ellos tenían, they obeyed what they did. ellos obedecieron con lo que tenían. But you've already learned, Pero ya tú aprendiste because of covenant works, que gracias al pacto de obras, no one obeys it. nadie obedece. There's no other way to be saved. No hay otra manera de ser salvo. So really, from an Orthodox Christian perspective, Así que desde de una perspectiva ortodoxa cristiana, there's really only 2 ways to view biblical history. solamente hay 2 maneras de ver la teología bíblica, You're either going to la view historia it bíblica. in covenant theology, Tú la verás en teología del pacto okay, or you're going to review it through a dispensational viewpoint. o tú la vas a ver desde un punto de vista dispensacional. That's about it. Y eso es. Okay. Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre esto? En el antiguo pacto, In the Old Covenant, ¿cómo entonces, o sea, qué función entonces tenía la ley? what was the function of the law in the Old Covenant? O sea, por ejemplo, los sacrificios y todo. I mean, the sacrifices like the ceremonial law. The ceremonial law, La ley ceremonial, and as you go through it, you study it, y mientras vas a través de ella y la estudias, it's almost to the point of boredom. es hasta el punto de cargar en ella, Because you're offering up the same offering porque tú estabas dando la misma ofrenda again, otra vez, and again, y otra vez, and again, y otra vez, constantly. constantemente. For those who would have been the elect in the Old Testament, Por aquellos que serían los elegidos en el Antiguo Testamento, they would have been putting their trust ellos estaban poniendo su confianza in the mercy of God. en la misericordia de Dios. There's got to be something else Tiene- besides these animals. Tiene que haber algo más que estos animales. I don't have enough animals to present. Yo no tengo suficientes animales que presentar. I've sold everything I have. Yo vendí todo lo que tengo. I can't buy anymore. Yo no puedo comprar más. Their
trusting in the mercy of God. Ellos están confiando en la misericordia de Dios. Did they have an understanding of what all would happen? ¿Tenían todo el conocimiento o el entendimiento de todo lo que vendría? No. No. But Pero they did have glimpses, sí tenían vistazos, windows. ventanas. It goes all the way back here to Genesis 3:15. Se regresa hasta Génesis 3:15. Someone is going to come. Alguien va a venir, Someone is going to set right what was made wrong. alguien va a enderezar aquello que fue torcido. That's what they had. Eso es lo que tenían. And then there are a number of other passages that come along that indicate that same idea. Y hay otros pasajes que vienen que indican esa misma idea. With each successive covenant, the covenant of grace, Con todos los pactos que se siguieron, el pacto de we're gracia, going to see, has many covenants that start to unfurl the true meaning of it. que empiezan y vienen luego, dentro del pacto de gracia hay varios pactos que empiezan a revelar el significado de todo el pacto. To use my illustration of the tree, Para usar mi ilustración del árbol, Genesis 3:15, it's just like an acorn. Génesis 3:15 es como una semilla. When by the time we get to Christ, the whole thing is a colossal tree. Pero ya cuando llega a Cristo, todo es un árbol grande. But in between that, Pero entre eso, the covenant of grace is slowly being unfurled like a beautiful flower. el pacto de gracia empezaba a mostrar, a crecer esa semilla con hermosas flores. Each successive generation had a little more information. Cada generación que tuvo éxito tuvo un poco más de información. But I'm going to tell you what, Pero te digo algo, even Adam, aún Adán, just trusting él confiando in what God said in Genesis 3:15, en lo que Dios dijo en Génesis 3:15, he will be there. Amen. sí, He will be there. él estará allí siendo salvo. He will be there. All right, let me do this bottom one now. Ahora vamos a hacer este de aquí abajo. This is eternity past. Esta es la eternidad pasada. And we already said in eternity past, the covenant of redemption was done. Y ya hablamos de que el pacto de redención fue hecho en la eternidad pasada. Here comes Genesis chapter 2, Aquí viene Génesis 2, right? Here comes Genesis 3:15. aquí viene Génesis 3:15. Here's the covenant of grace Este es el pacto de gracia with Jesus' second return, right here. con el retorno de Cristo aquí. Now here, I'm not showing the cross. Bueno, aquí no les estoy mostrando la cruz, But what I do want to show you is this. pero lo que sí quiero mostrar es esto. From Genesis 2, Desde Génesis 2, here is the covenant of works running concurrent with the covenant of grace. aquí está el pacto de obras concurriendo con el pacto y se junta con el pacto de gracia. So, I say to you, whether you're in the Old Testament or the New Así Testament, que como les dije, ya sé que estés en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, since Genesis 3, desde Génesis 3, everyone is born cada uno es nacido physically físicamente into this covenant. dentro de este pacto. And that's why they think the way they think. Y eso por esa razón que piensan como piensan. In order to get out of that covenant, Para poder salir de este pacto, they need a second birth. ellos necesitan un nuevo nacimiento. The Scripture calls this the doctrine of adoption. La Escritura le llama la doctrina de la adopción. They are transferred from this covenant Ellos son traspasados de este pacto into this covenant, a este pacto. i.e. they are adopted. Es decir, ellos son adoptados. God now becomes their father, Dios se convierte entonces su padre and they enjoy all the benefits y ellos disfrutan todos los beneficios that were achieved by the second Adam que fueron esto logrado en el segundo Adán. and delivered by the failure, from the Son failure liberados de las fallas de este fallo de Adán, of the first Adam. del primer Adán. Any questions? ¿Hay alguna pregunta en cuanto al gráfico? No, un comentario. Yeah. Allá también salió una pregunta. ¿Qué pasa con la gente después, o sea, después de los descendientes de Adán y antes de Moisés, que todavía no había escrito, no estaba escrito lo que pasó en Génesis 3:15 y todo esto? ¿Cómo se salvaban? Sí. How did people get saved after Adam, before Moses? With Genesis 3:15? I mean, that's the question. How does these people get saved? Well, they had the light. Got to remember, this would have been passed on from generation to generation. Say that again. This- Yeah, that's okay.
the oral history of what happened with Adam La historia oral, la transmisión oral de lo que pasó con Adán, would have been passed on from generation to ha generation. pasado de generación en generación. How did Noah know ¿Cómo Noé sabía to do the things that were pleasing to God? que debía hacer las cosas que agradaban a Dios? Because it was taught to him. Porque eso le fue enseñado. Now remember, I told you from Genesis chapter 3, we only have two kinds of people. Recuerda que le dije que desde Génesis 3 solo tenemos dos clases de personas. Seed of the serpent, La simiente de la serpiente seed of the woman. o la simiente de la mujer. Okay, the seed of the serpent, O la simiente de la serpiente, with what revelation they had, con la revelación que ellos tenían, they were putting their faith and trust in God and God alone. ellos estaban poniendo la simiente de... Say that again, sorry. I kind of missed the thing. Last Okay. thing you said. What seed are we talking about? They would put their faith and trust Ellos pondrían su fe y confianza and fall back into the grace of God. nuevamente en la gracia de Dios. And don't you see that beautifully in Noah, ¿No ves eso de manera hermosa en Noé? who as the priest of his home Que era el sacerdote de su casa, gets up after his sons and daughters have had a party se levanta luego de que sus hijos y sus hijas tenían una fiesta and offers a sacrifice. y ofrece un sacrificio. Where did he get that from? Well, we're talking about Noah or about John? No, listen. No, I said Noah. Él John, dijo Job, Noé, Job, pero Job. se refiere a Job. Job. Okay, now, Job is put, sometime around the time of the patriarchs as far as... Tú sabes que Job, la historia de Job ocurrió en el tiempo de los patriarcas. Now, I failed to mention this earlier. Y fallé en mencionar esto antes. You remember when Adam and Eve, when they transgressed the law of God, they became so uncomfortable with themselves, they covered themselves with leaves. Recuerda que entonces cuando Adán y Eva, luego de que pecaron, se sintieron incómodos el uno con el otro. They had shame. ¿Se tragan? They had shame. Ellos tenían vergüenza, But pero God looked at that and said that those coverings were insufficient. Dios los vio y vio que esos vestidos que ellos tenían eran insuficientes. He would not let that go. Él no iba a dejar eso así. And so he made coverings of animal skins. Entonces Él les viste con pieles de animales. Now what's being signaled there very, very early? Ahora, lo que se muestra ahí de manera muy temprana, A living creature Una- lost its life una criatura viviente perdió su vida because of the sin of man. por causa del pecado del hombre. God himself killed the animal Dios mismo mató al animal for their own sin. por causa del pecado de ellos. Adam knew that. Adán sabía eso. And I think somehow that got passed on because certainly Job knew that. Y ciertamente eso tuvo que pasar de generación en generación porque Job conocía eso. And he's going on and doing that for his children. Y él haría eso en favor de sus hijos. Now, does he have the full understanding of all of this? Ahora, ¿tenía todo el conocimiento de todo esto? No, no. Claro que no. But he has the moral law written in his heart. Pero él tenía la ley moral escrita en su corazón. And he has a strong understanding there's got to be a sacrifice for sin. Y él tenía un fuerte entendimiento de que debía haber un sacrificio por el pecado. The seed of the woman would have carried that information down. La simiente de la mujer, entonces, Dios les iba a dar siempre ese conocimiento. So they, in effect, Matthew tells us this, Por ejemplo, Mateo nos dice that when Jesus was crucified on the cross, que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, graves were opened up. ¿se traen? Graves. Que los sepulcros se abrieron. Graves were opened up. Los and sepulcros se people abrieron. in the Old Testament were seen walking around. Y había gente del Antiguo Testamento caminando. What was going on there? ¿Qué estaba pasando ahí? This was the righteous dead. Esto era la muerte del justo. They were waiting for the once and for all sacrifice. Estaban esperando el sacrificio que sería de una vez y para siempre. They got saved exactly the same way that we did. Ellos fueron salvados de la misma manera como nosotros somos salvados. ¿Tenía algo que decir, pastor? No, para los estudiantes, He's trying to tell something to the students. estas dos gráficas These two graphics nos presentan de una manera panorámica perfecta show us in a panoramical way, in a perfect way, la del pacto, covenant theology, explicada a la luz explaining to the light del pacto de obras, in the covenant of works, in the covenant of grace. así que el pacto abrahámico, el pacto con Noé, con Adán, So, el pacto so the con Noé, covenant with Adam and Noah and Abraham, puestos en estas dos líneas paralelas. it speaks in these two parallel lines are there. Excellent the chart. Okay, these are not completely original with me. I've taken some from others and I've reworked them.
Bueno, esto originalmente no es mío, yo lo tomé de otros y lo organicé allí. All right, let me show you something. Ahora déjame mostrarte algo. Now, Ahora, I want you to see this graph diagram quiero que veamos este diagrama. is going to represent the unfurling of the covenant of grace. Va a representar el cómo fueron surgiendo esa representación del pacto de gracia. Okay? So the beginning of the beginning, Así que el principio del principio, Adam, Adán, Genesis 3:15. Génesis 3:15. Okay? Again, right in the middle of the worst day for humanity, En el medio del peor estado para la humanidad, the promise, I will put enmity between you and the woman, la promesa, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, and your seed and her seed, entre tu simiente y la suya. and he will crush your head, Y ella te aplastará la cabeza, and you will bruise him on the tú heel. le irás en el calcañar. Okay, that's the beginning. Ese es el principio. The next one is going to be Noah. El siguiente será Noé. This is chapter Genesis 8, Este será Génesis 8, chapter 8, verse 20 verso 20 to 22, al 22. and also add to that chapter 9, verses 1 to 7. Y también el capítulo 9, versos 9, 1 to 7. Okay, now, we will be dealing with each one of these. Ahora estaremos lidiando con cada uno de estos pactos. After this comes Abraham. Luego de esto viene Abraham. The key passages in the life of Abraham are Genesis chapter 12, Génesis 12, 1 through 3, del 1 al 3. chapter 15, Capítulo 15, verse 8 through 14, versos 8 al 14. and chapter 17, Capítulo 17, 1 through 14. del 1 al 14. Next up comes Moses. Luego de eso viene Moisés. Exodus Éxodo, chapter 19 capítulo 19 through chapter 24, al capítulo 24, the giving of the law. donde se da la ley. Up here becomes David. Aquí arriba está David. 2 Samuel 7, Segunda de Samuel 7, 1 through 14. del 1 al 14. And finally, Christ. Y finalmente Cristo. Jeremiah chapter 31, Jeremías 31, Luke 22, verse 20, Lucas 22, 20 and Hebrews chapter 8, y Hebreos capítulo 8, verse 8 and following. verso 8 y lo que sigue. Now, you see what you're getting here Ahora lo que tienes aquí, as time moves forward. cuando el tiempo iba avanzando, Every one of these is a covenant. cada uno de estos es un pacto, Every single one. cada uno de ellos. And it's an unfurling of the overarching covenant of grace. Y de alguna manera van revelando el gran arco del pacto de gracia. This is just another way of me illustrating my acorn and the big tree. Esta es otra manera de mostrar esa semilla y el gran árbol. We will look at every one of these. Y vamos a ver luego cada uno de estos. Go ahead. Hermanos, ¿recuerdan en la clase de introducción que yo les di una gráfica que eran unos cuadritos encima del otro? Esta es superior. Esta es superior porque muestra cómo el nuevo pacto abarca. In the introduction, he gave us some graphic, but it was like squares. He said this is a superior way to see it because it's inside of it. You know. Oh, okay. Okay. All right. Yeah, I like this because, you see, as we move forward and we talk about Noah, Porque me gusta esto porque cuando avanzamos, por ejemplo, y hablamos de Noé, Genesis 3:15 is in Noah. Génesis 3.15 está en Noé. As we get into Abraham, Cuando llegamos a Abraham, Genesis 3:15 Génesis 3.15 is in Abraham, está en Abraham, as well as Noah. como también Noé. As we get up to the law, Cuando llegamos a la ley, it's in Genesis 3:15. está Génesis 3.15. See, it's all part of the same. Todo es parte de lo mismo. Amén. I mean, it's the beautiful wisdom of God Es la maravillosa sabiduría de Dios. to be able to see all of biblical history De poder ver toda la historia bíblica in this life. a la luz de esto. Amén. Amén, amén, amén. This triangle here, we're going to put up here, this represents the covenant of redemption. Este triángulo aquí representa el pacto de redención. When was that done? ¿Cuándo fue hecho esto? Eternity past. La eternidad pasada. Is man a part of this?
¿Fue el hombre parte de esto? No. 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 Only the members of the Trinity, Son los right? miembros de la Trinidad, ¿cierto? This covenant over here is the covenant of works. Este pacto aquí es el pacto de gracia. Perdón, de obras. Now I have an arrow here, and right here we want no mediator. Aquí tenemos una era, la que llamaremos no o sin mediador. And the requirement here, El requerimiento aquí, perfect obedience. obediencia perfecta. This is covenant of redemption. All right, now, this is the covenant of grace, Ahora, este es el pacto de gracia, mediated by Christ. mediado por Cristo. Right here, Y aquí abajo, between the two, entre los dos, fulfilled by the perfect, cumplido por la perfecta the obediencia, perfect active obedience of Christ. por la perfecta obediencia activa de Cristo. Now, the reason why I have a broken line on the covenant of works, La razón de que hay unas líneas así separadas en el pacto de obras, it couldn't result in life. ¿se traen? It could not result in life. Porque no podía resultar en vida. And God knew from eternity Y past Dios sabía desde la eternidad pasada it was going to fail. que iba a fallar, esto iba a fallar. There's no mediator No there. hay ningún mediador. So, He initiates the covenant of grace. Pero Él inicia el pacto de gracia. He mediates it by Christ, El mediador es Cristo, but because He's a righteous God, pero porque es un Dios justo, He has to make sure Él tiene que asegurarse that the righteous demands que la justicia del hombre, of the first covenant que lo que ocurrió en el primer pacto, are met. That's why Jesus is the second Adam. hubiese sido cumplida, esa obediencia hubiese sido cumplida. Por eso Cristo es el segundo Adán. All right. Now, regarding this covenant, De acuerdo a este pacto, people are naturally born into it. las personas naturalmente nacen allí. Okay? Second arrow, guaranteed by Adam's obedience. Era garantizado por la obediencia de Adán. Number 3, resulted in death. Resultaba en muerte. And finally, first Adam. Y finalmente el primer Adán. Now watch the corresponding side on this. Ahora mira cómo corresponde en este otro pacto. Okay? On this one, people naturally born into it. Over here, it requires a second birth. Aquí nace naturalmente en este pacto, pero para este se necesita un nuevo nacimiento. You gotta have a second birth. Se necesita un segundo nacimiento. Second, supernatural. Segundo nacimiento, un segundo nacimiento que sabemos es sobrenatural. Okay, over here, this was guaranteed by the individual's obedience. Aquí era garantizado por la obediencia individual. Over here, guaranteed by Christ's obedience. Aquí es garantizado por la obediencia de Cristo. While this resulted in death, Mientras este resultaba en this muerte, one resulted in life. el resultado de este es vida. This was the work of the first Adam. Este fue el trabajo del primer Adán. This is the second Adam. Este es el trabajo del segundo Adán. Okay? So, both of these covenants, Ahora, ambos pactos, the covenant of works el pacto de obras and the covenant of y grace, el pacto de gracia, were made between God and human beings. fue hecho entre Dios y los hombres. This one was only made in the Godhead. Esto fue hecho en la Trinidad. The covenant of grace has a mediator, El pacto de gracia tiene un mediador, while the covenant of works has no mediator. mientras el pacto de obras no tiene mediador. Question. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Pues se entendió? I think if you look carefully at those diagrams, Yo creo que si tú miras con cuidado estos diagramas, they will help you understand how this all fits together. te va a ayudar a entender cómo todo esto encaja junto. So look at the entire Bible. Tú ves toda la Biblia entera. 39 books in the Old Testament, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 in the New. 27 en el Nuevo. 66 books, 66 libros, written by more than 40 different authors, escritos por más de 40 diferentes autores, over a 1600-year en span. un periodo de 1600. 1600, when you figure the actual writing. En un periodo de 1600 años. But Pero it's as if there's one author, es como si un solo autor, and it's the story y es la historia of God's covenant de los pactos de Dios to bring man to himself. para traer a los hombres a sí mismos. That's it. Eso es.
That's how it fits together. Así es como encaja junto. See? So when you run into people and they'll say, I only want you to preach out of the Old Testament. Say that again. I only want you to preach out of the Old Testament. Yo solamente quiero que prediques del Antiguo Testamento. Yeah, when you have people in your church that say that. Cuando tienes personas en tu iglesia que dicen eso. The New Testament doesn't make any sense El Nuevo Testamento no tiene ningún sentido unless it sits on top of the Old a Testament. menos que sea puesto encima del Antiguo Testamento. The New Testament is only about the coming of Christ. El Nuevo Testamento se acerca de la venida de Cristo. If you don't ever teach your people these things out of the Old Testament, Si tú no le enseñas a estas personas desde el Antiguo Testamento, they don't understand how the whole thing grew up. ellos no van a entender cómo creció eso como un todo. Now, there are Christians Ahora hay cristianos that's all they've ever heard is the New Testament. que todo lo que han escuchado es del Nuevo Testamento, But their spiritual diet pero su dieta espiritual is anemic, is what? is sick. Está mal, están enfermos. It could be so much better Es mucho mejor if they see how the whole thing comes together. si ven cómo todo funciona junto. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Primero de Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timothy 2, 5. Go ahead and read that. Primero de Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Okay, there's only one mediator. Hay un solo mediador. Okay? Because there's only one mediator Solo hay un mediador because he's the only one that could be the mediator. porque Él era el único que podía ser este mediador. He's fulfilling the requirements of the covenant of Él está redemption. llenando los requerimientos del pacto de redención. He, in effect, then, is the only way. Ciertamente entonces siendo esta la única manera. Do you see how absolutely insane it is? ¿Tú ves que cómo es de absolutamente loco el pensar? When someone comes along and says, Cuando alguien viene y dice, well, you know, Islam and Christianity, Judaism, they all teach the same thing. oh mira, lo que es el Islam, el judaísmo y las otras religiones, todas enseñan lo mismo. Okay? They're not teaching the same thing. Pero no están enseñando lo mismo. Okay? Islam recognizes Jesus as a prophet. Islam reconoce a Jesús como un profeta. But right off the bat, what we see here is there's only one mediator. Pero lo que vemos aquí es que hay un solo mediador. And there's nothing here said anything about Muhammad. Y aquí no hay nada que diga acerca de Mahoma. The covenant of grace El pacto de gracia is grounded upon the promise tiene su fundamento en la promesa to save sinners. de salvar pecadores. Acts chapter 16, verse 31. Hechos, chapter what? 16:31. Capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Whoa, wait a minute. Oh, espera un momento. Okay. So the covenant of grace is grounded upon promises to save sinners. Entonces, el pacto de gracia está fundamentado en esa promesa de salvar pecadores. But look what's added there. Pero mira lo que es añadido ahí. To save you Salvarte a ti and your what? y tu qué. Your household. Y tu casa. Now this is part of the missing jewel. Esta es parte de la joya perdida. God, in His gracious kindness, Dios, en su bondad y su gracia bondadosa, has purposed se ha propuesto to express His love en expresar su amor in the context of family. en el contexto de la familia. What that means is Lo que eso significa es that when you guys que cuando ustedes, muchachos, became Christians, se convierten a cristianos, there was a sense of favor hay un sentido de favor that was placed over not just you, que fue puesto no solo en ti, but also your children. pero también en tus niños. Okay, now most of you don't have kids, Ahora, muchos de ustedes no tienen niños, but all things being equal, you will at some point in time. pero algunos lo tendrán en algún momento.
you become the priest of your own home. Tú te conviertes en el sacerdote de tu casa And it'll be your job to teach your y children será tu trabajo enseñar a tus niños the meaning of the covenant. el significado del pacto. Listen, Escucha, if you are in covenant, si tú estás en el pacto, your kids automatically are affected by that covenant. los hijos automáticamente son afectados por el pacto. It's not a guarantee No es una garantía that they will be saved, de que ellos serán salvos, but it is an inclination pero es una inclinación that God tends to deal with families que Dios tiende a lidiar con las familias and save a heritage for the next generation. y salvar esa herencia para las siguientes generaciones. Look at the Old Testament. Miren el Antiguo Testamento. It was Abraham and his household Fue Abraham y su casa that was preserved. que fue preservado. It was Lot and his family Fue Lot y su that familia was saved. que fueron When the preservados. nation of Israel was getting ready to go into Jericho, Cuando la nación de Israel estaba lista para ir a Jericó, it was Rahab, a harlot, fue Rahab and her family y su familia that were saved. que fueron rescatados. As you follow the biblical record, Si tú sigues el registro bíblico, God has a propensity, a desire to deal with families. Dios está propenso y tiene deseo de lidiar con la familia. Consequently, those families need to be taught that way. Pues en consecuencia de eso, las familias deben ser enseñadas, They need to be instructed deben ser instruidas, that because you are the lead of the home, que si tú eres el líder del hogar, with whatever power you have, ya sea cualquier poder que tú tengas, you're going to be like Joshua. tú vas a ser como Josué. As for me and my household, En cuanto yo y mi casa, we will serve the Lord. serviremos a Jehová. You've got to begin to look at, You got to begin to look at your children in a different light. Tú tienes que empezar a mirar a tus hijos de una manera diferente. Children born to Christian parents are not little pagans that are out here. Say that again. Children born to Christian parents Los niños que nacen de padres cristianos are not little pagans. no son pequeños Heathens. paganos. Okay. They are still under, Ellos están aún bajo, they are still born under the covenant of work. ellos nacen en el pacto de obras. They're still dead in their sin. Ellos están muertos en sus pecados. But God sovereignly placed them in your home. Pero Dios soberanamente los puso en tu casa. They could have been born Ellos pudieron haber nacido to the Philistines down the street, en los filisteos bajando la calle, or the Amalekites, con los amalecitas, or the Jebusites. o con los jebuseos. But they weren't. Pero no, They were brought into your home. ellos fueron traídos a tu casa. And as such, Y como tal, there is some kind of blessing hay un tipo de bendición that's there. que está allí. You are in covenant, Tú estás en el pacto, so you must teach them the covenant. entonces tú debes enseñarles a ellos el From pacto. the time they're in the crib, Desde que son pequeños, desde que están en la cuna. and as they're growing up and they leave your home. Y entonces cuando ellos crezcan y salgan de tu casa. Now, I cannot, Ahora, no puedo. if you teach these things with your kids, Si tú le enseñas esto a tus niños, I cannot guarantee yo no puedo garantizarte that by the time they're 18 que al tiempo que tengan 18 and they're getting ready to leave the house, y estén listos para irse de la casa, they're going to walk with Christ. ellos van a caminar con Cristo. But what I can guarantee Pero te puedo garantizar, is if you do the mandates of the covenant si tú cumples los mandatos del pacto, by teaching and training your children, en enseñar y entrenar a tus niños, your household, tu casa, if they don't receive it, si ellos no lo reciben, they will understand what they did walk away from. ellos van a entender de qué fue que se apartaron. And where the Holy Spirit is working in their life, Y ese Espíritu Santo entonces empieza a trabajar en sus vidas. He can bring them back to the same truths that they rejected when they Él puede traerlos a esas verdades que han rechazado. God tends to deal with families. Dios tiende a lidiar con familias. Okay? That means as men, we must be very proactive. Eso quiere decir que como hombres debemos ser muy proactivos. Again, just as Adam should have been, Nuevamente, así como Adán debió ser as the priest of your home, el sacerdote de su casa, you're leading them tú los estás liderando, to God's guiando altar. al altar de Dios. But it's hard Pero es difícil. because we've got kids, Porque tenemos niños they're still dead in their que sins, están muertos en su pecado and they're like, sometimes, I don't want to read the Bible. y muchas veces te dirán, yo no quiero leer la Biblia. I don't want to sit at the dinner table and have you teach me devotion. Yo no me quiero sentar en la mesa donde cenamos y que me enseñen devocional. And they might put their hand on their head, Y pondrán sus manos así en su cabeza. and they look bored. Y se verán aburridos. And all the while, you must
En todo eso tú debes perseverar, because that honors God. porque eso honra a Dios. The calling of those kids El llamado de esos niños and the changing of their hearts y el cambio de sus corazones is not your responsibility. no es tu responsabilidad. Only God can do it. Solamente Dios puede hacerlo. Okay? We're all dead in sin. Todos estamos muertos en pecado. The only one that can make someone wake up or come to life El único que puede hacer que alguien despierte o venga a la vida is Christ es Cristo, through the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. But Pero our job as parents nuestro trabajo como padres and grandparents y como abuelos is to teach es enseñar and train y entrenar our kids. a nuestros niños. Look at Deuteronomy chapter 5. Mira Deuteronomio capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Vamos a escuchar, por favor. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Okay? All right. Now, this is a sermon of Moses, Ahora este es un sermón de Moisés, and he's referring here to the commandments. He certainly is thinking about the law that came down out of Sinai. y él está hablando y se refiere aquí a las leyes que habían venido del Sinaí. But what I want you to understand is, Pero lo que yo quiero que tú entiendas es he had delivered to the nation of Israel the first 5 books of our Bible. la liberación de Israel vino de esos 5 primeros libros de la Biblia, And he's instructing them very carefully here. y él se está enseñando aquí con mucho cuidado. He said, you must teach these things to your sons Él dice, tú debes enseñar esto a tus hijos and your grandsons. y a los hijos de tus hijos, Okay? Teach them diligently to your children. y enséñale diligentemente a tus hijos. And then he tells you how to do it. Y luego te enseña cómo hacerlo. Verse 7. Verso 7. Teach them diligently Enséñalo diligentemente when you sit in your house, cuando estés en tu casa, when you walk by the way, cuando estés en el camino, when you lie down, when you rise up. al acostarte, al levantarte. You shall bind them as a sign on your hand Dice, las atarás como una señal en tu mano and your forehead. y estarán como frontales entre tus ojos. If a man Si un hombre comes to you and wants to be married, llega donde ti y quiere casarse, and he is not willing y él no está dispuesto to become a priest of his own home, a volverse el sacerdote de su propia this kind casa of responsibility, con esta clase de responsabilidad, then he shouldn't be married. él no debería entonces casarse. Marriage is more than just simply falling in love with a woman El casarse es más que enamorarse de una mujer and wanting the privileges of marriage. y querer los privilegios del matrimonio. Now notice that the instruction here is given to sons and grandsons. Mira que aquí las instrucciones dice es a los hijos y a los hijos de tus hijos. What about the women? ¿Qué hay de las mujeres? Here's the point. Aquí está el punto. Once again, Nuevamente, men el hombre are called to be the priest. está llamado a ser el sacerdote. What a father is doing when he's teaching his son, Cuando un padre, lo que un padre está haciendo al enseñar a su hijo, he's training him so that one day he will become his own priest. lo está entrenando para que un día él sea el sacerdote de su casa. Women are not called to that. Say that again. Women are not called. Las mujeres no están llamadas a eso. Okay? This isn't to diminish the women or the daughters in our homes. Esto no es una disminución de la mujer o de las hijas de nuestra casa. They need to be taught as well. Ellas necesitan ser enseñadas también. But the beginning of the problem begins with the men. Pero el comienzo del problema está en el hombre. They have to learn. They got to get this point down in their head. Ellos tienen que aprender, tienen que tener este punto claro en sus cabezas. If you want to take a woman to be your wife, Si tú vas a tomar a una mujer a ser tu esposa and you're not willing to lead her as a priest, y
tú no tienes la voluntad de dirigirla a ella, siendo tú el sacerdote, teach, train, enseñar, entrenar, orar, as well as the children that are born to you, y también los niños que nacieron de ti, then don't get married. entonces mejor no te cases. Remain single. Permanece soltero. That's what they need to learn. Our young men, Eso es lo que se necesita aprender nuestros jóvenes at a young age in church, desde una edad temprana en la iglesia. need to learn this. Necesitan aprender esto. This is what you're preparing them for. Para eso es que los estás preparando. They're to grow up and become the leaders of their home. Para crecer y ser los líderes de sus casas. You have a young man who's sitting there and he's bored in a class. Tú tienes allá un joven sentado, aburrido de la clase. He's falling asleep. Se está quedando dormido. You need to go over him and gently grab hold of his cheeks. Necesitas a ir gentilmente y agarrarlo de los cachetes. You need to wake up. Hey, necesitas despertar. This is important. Esto es importante. This is for your life. Esto es para tu vida. You need to learn how to do Tú this. necesitas aprender cómo hacer esto. This is what the father enforces Esto es para lo cual trabaja un padre with the help of the mother. con la ayuda de la madre. That's how it works. Así como funciona. So we can't look at covenant theology Así que no podemos mirar la teología del pacto without understanding sin entender that the covenant directly relates to the head of the household. que el pacto se dirige a la cabeza del hogar, de la casa. And ministers and pastors such as yourselves, Y los ministros y los pastores, así como ustedes, you need to teach this to your tú family. necesitas enseñar esto a tus familias. Now here's the way this is supposed to work. Ahora, esta es la manera como se supone esto debería funcionar. When this has happened, generation after generation after Cuando generation, esto pasa de generación en generación en generación, we now have a heritage that's there. ahora tenemos una herencia que está allí. The young boys that grow up into men, Los jóvenes que crecen y se vuelven hombres, they know that whenever they take a wife for themselves, ellos saben que cuando tomen esposas para sí, they know what they're supposed to do ya sabrán qué es lo que tienen que hacer, because they've seen a model. porque vieron el modelo. They were taught that from the time they were young. Ellos fueron enseñados de eso desde jóvenes. But when we're all starting off and we're at the beginning, Pero, say that again. when we're all starting off at the beginning, Pero cuando empezamos desde el principio, if you came to Christ and your family, they weren't Christians, si tú llegas a la fe y tu familia no es cristiana, or if they were Christians, they weren't certainly doing this. pero si son cristianos y ciertamente no estaban haciendo nada de esto, We have to set the agenda so that we begin the heritage. debemos entonces nosotros organizar la agenda para que comience esta herencia. All of you and countless others Todos ustedes y otros que incontables across Colombia alrededor de Colombia are part of the beginning son parte del principio of setting a heritage de sembrar una herencia of godly families. de familias piadosas. It rises and falls on the men as the leaders of those homes. Eso se cae o se levanta en cuanto al hombre siendo los líderes de sus hogares. Okay? When I have couples that come in for marriage counseling, Cuando yo tengo parejas que vienen a las consejerías we matrimoniales, have sessions on this. tenemos sesiones de esto, We talk about this. hablamos de esto. Is this really what you want? ¿Esto es realmente lo que quieres? Okay? Because if you don't, Porque si no, then don't make the commitment. entonces no hagas el compromiso. Questions or comments? Preguntas o comentarios. It is not enough No es suficiente to simply have a family and a mom and dad bring their kids to church tener una familia simplemente de mamá y papá llevando a los niños a la iglesia and have them sit down each Sunday, y tenerlos sentados cada domingo be a part of the worship and listen to the sermon. escuchando la adoración y siendo parte del servicio. They must teach and model this in the home. Se les debe enseñar y modelar esto en la casa. Think of it this way. Piénsalo de esta manera. This is like a cake. Esto es como una torta. The church, La iglesia the best it can offer is the icing on the cake. es simplemente como la decoración de la torta. But the batter of the cake Pero la parte de abajo de la torta is what happens in the family es home. lo que pasa en la casa, en la familia. Another way to look at this is Otra manera de mirarlo es, your church tu iglesia is made up está hecha of many little churches. de muchas pequeñas iglesias. And you know who the pastor of those little churches is? ¿Y sabe quiénes son los pastores de esas pequeñas iglesias? The father. Los padres.
So why, when we teach people to come to Christ, Por eso es que cuando decimos a las personas que vengan a Cristo and we try to encourage them, you need to be at church. y los animamos, le decimos, tú necesitas hacer una iglesia, You need to be doing Bible study. tú necesitas hacer estudios bíblicos, You need to hear the word preached. tú necesitas escuchar la palabra predicada, Because they got to get it down in their understanding. porque ellos deben tenerlo en su entendimiento, You got to start working this in your home. porque debes empezar a trabajar en esto en tu hogar. What if some couple comes to you? ¿Qué tal si una pareja viene a ti? They got 3 children, Ellos tienen 3 niños, 12, 10, and 8. de 12, 10 y 8 años. They just gave their lives to Christ. Ellos le entregaron sus vidas a Cristo. Brand new Christians. Got baptized. Nuevos cristianos, son bautizados. They've already had these kids. One 12 years, one 10, one 8. Ellos ya tenían estos niños, uno de 12, uno de 10 y uno de 8. They don't have a lot of time. Ellos no tienen mucho tiempo. We got to get going here. Necesitamos empezar de una vez. They got to see the importance of what we're talking about. Ellos deben ver la importancia de lo que estamos hablando. You see, here's how this works. Así como esto funciona. As the children are growing up, Mientras los niños están creciendo, the parents are really heavy in instruction, modeling, and discipline. los padres deben ser bastante enfáticos en cuanto al modelar y enseñar. But the older those kids get, they're getting to the point where they're going to leave the house. Pero mientras esos niños más crecen, van a llegar más rápido al punto de abandonar la casa. In the early days, the instruction and modeling is really high. En los días tempranos es bastante amplio el modelar y enseñar. And they pray for their kids, Y ellos oran por sus niños, but the prayer is not as great as what's going on in the instruction. pero la oración no es tan grande como lo que ocurre en la instrucción. But as time moves forward, Pero instruction starts to taper down Pero mientras pasa el tiempo, la instrucción empieza a ser menor to the point when they're getting ready to leave. hasta el punto donde ellos están listos para irse. And as that's tapering down, the prayer life of the parents is growing deeper and deeper. Pero mientras eso sucede, la vida de oración de los padres empieza a crecer y a crecer. This is the kind of heritage that we need to have. Esta es la clase de herencia que necesitamos construir. Did you say it's more important to instruct than pray? I don't understand that. Well, I'm just saying, in the early days, Estoy diciendo que en los días tempranos there's more time devoted to instruction. hay más tiempo que se dedica a la instrucción. And you know that when they're growing up, you might correct them over the same thing 10 times in one day. Y tú sabes eso porque es posible que tú los reprendas por la misma cosa 10 veces en un día. See, so I'm not saying that instruction is more important than No estoy diciendo que la instrucción es más importante que la oración. we need to do both. Necesitamos hacer ambas. But early on, from the cradle, Pero aún muy temprano, desde que están en la cuna, parents are busy. los padres están ocupados. Now, I've got parents, Ahora, yo conozco padres because they've been raised in North America, que como han sido criados en Norteamérica, they think the most important thing they can give to their kids ellos creen que la cosa más importante que pueden darle a sus niños, is that they got to give them a stable home ellos deben darle un hogar estable, and a good education una educación buena, so they can go out and get a good job. para que ellos puedan salir y obtener un buen empleo. I'm telling you, Yo te estoy diciendo, that is secondary eso es secundario, to teaching them and training them in the ways of the Lord. que enseñarlos y entrenarlos en el camino del Señor. You should be preparing them for what it is that they're going to do in life. Tú debes prepararlos para aquello que van a hacer en la vida. They're either going to use their mind or their hands, Ya sé que- something to support themselves. Ya sea que usen su mente o sus manos para algo, para sostenerse ellos mismos. But the most important thing is the teaching and the training. Pero lo más importante es el entrenamiento y la enseñanza. There are large numbers of children Hay un gran número de niños in the North American church today en la iglesia de Norteamérica hoy that are leaving the church, que están dejando la iglesia and their parents are confused by this. y los padres están confundidos a causa de Because esto. they're saying, Porque están diciendo, well, I took my son and my daughter, I took them to the youth group. porque ellos dicen, pero es que yo los llevo a los grupos de jóvenes. I brought them to church. Yo los llevo a la iglesia. Okay? They did all those things. Ellos hacen todas estas cosas. Ellos no hicieron el entrenamiento, la instrucción y la oración en la casa. It needs to be every single day. Debe ser todos los días. Okay? You begin early and you make it a habit. Tú comienzas temprano y lo vuelves un hábito. Okay. Ella está preguntando cómo los niños pueden comprender acerca de esta relación de pacto, ya sea en el hogar, en la iglesia, cómo es que esto funciona. If the
father gently sits down with them, si el padre gentilmente se sienta con ellos, it's not only teaching them the things of the Lord, no solamente le está enseñando las cosas del Señor, but it's teaching them why he's teaching them the things of the Lord. pero él también les enseña el por qué les enseña las cosas del Señor. I am a follower of Christ, therefore I'm in covenant. Yo soy un seguidor de Cristo, por lo tanto yo estoy en el pacto. And because I'm in covenant, Y porque yo estoy en el pacto, I'm doing the very thing God tells me to do. yo estoy haciendo aquella misma cosa que Dios me manda a hacer. And that is how it's passed on. Y así es como eso se pasa. Is that what you were looking for? That's it. They need to learn that you are the priest of the home. Ellos necesitan aprender que tú eres el sacerdote de la casa, el pastor de la casa. But you see, it's not wrong to tell them that with their ears. Ahora, no está mal en decirle eso, que lo escuchen con sus oídos, But it's more important pero es más importante they see it with their eyes. que lo vean con sus ojos, They see their dads que vean a sus padres functioning funcionando as a pastor como un pastor of the home. de la casa. Yes. Tenemos un grave problema We have a big en problem las iglesias. in our churches. Es que el 80 o 90% Is it 80 or 90% son madres e hijos. are mothers and sons, Y los padres no están yendo ni hay manera de hacerlo. and the parents, the fathers, they didn't go to church, and there is like a human power to drive them to the church. ¿Cómo hacemos para que un hogar de estos coja? How we can do to the home like this, take place in the right way? All right, number one. Ahora, número uno, If the woman of the house is the only person that's saved, si la mujer de la casa es la única persona que es salva, she in effect becomes, ella en efecto se convierte she's a priestess of the home. en sacerdote de la casa. Okay? She in effect is providing a covering to her children Ella de alguna manera está ofreciendo esa cobertura a sus niños, that her husband isn't providing. que su esposo no le está proveyendo. Now Paul talks about that Ahora, Pablo habla acerca de in esto the New Testament, en el Nuevo Testamento, about your children being sanctified. He's talking about the woman. hablando de los niños siendo santificados. Él habla de las mujeres. The exact text is eluding me. I can't pull it up right now. El texto exacto se me escapa ahora mismo. In other words, what I'm saying is that even when you have a household where the father is not walking with Lo que Christ, quiere decir, aunque tengas una casa donde el padre no está caminando con Cristo, the wife, la esposa, because of God's relationship with her, there still is some kind of a favor that's on those kids. a causa de la relación que Dios tiene con ella, todavía está esa especie de favor sobre su hogar. Now, Ahora, what the church needs to do lo que la iglesia necesita hacer is to encourage her es animarla that while the father is not doing what he's supposed to be doing, y que aunque el padre no está haciendo lo que se supone que debe hacer, the mother la madre needs to do it. necesita hacerlo. And if she's got little boys, Y si tiene niños pequeños, she's got to teach them, él les va a enseñar, when you are older, cuando tú seas mayor, this is what you're supposed to do. esto se supone que es lo que debes hacer. Now, here's also the important. I Ahora, assume ahora aquí está la importancia también. Yo some asumo men in the church, que hay algunos hombres en la iglesia. okay? Those men in the church Esos hombres en la iglesia, need to feel and take on the responsibility ellos deben sentir y tomar la responsabilidad for these other kids that are part of the church. por esos otros niños que son parte de la iglesia. They are also their kids. Son también sus niños. No, they can't be their actual father, Ahora, ellos no pueden ser su papá como tal, but they can, as a man of God, take an interest in that son. pero ellos sí pueden, como hombres de Dios, tomar interés en esos hijos que no tienen un padre que les modele. They can pull that little boy aside. Ellos pueden llamar a un lado a ese niño y decirle, You know, this week I want you to read these chapters, mira, yo esta semana quiero que leas esto en la Biblia. and I want to meet with you Y quiero luego reunirme contigo and talk with you about what this means. y hablarte acerca de qué significa esto. See? Now someone would look at that and say, well, that man already has a lot of responsibility with the kids that are part of his own family. Alguien mirará a eso y dirá, bueno, pero es que este hombre ya tiene suficiente responsabilidad con sus propios niños. But this is how the church works. Pero así como funciona la iglesia. Okay? Look, I have, as a pastor, Yo tengo como pastor, I have plenty of responsibility tengo muchas responsabilidades. back in Michigan. Allá en Michigan, I don't have to be here. yo no debería estar aquí. I'm here Yo estoy aquí because there's a need.
Porque hay una necesidad. So I'm willing to take on the extra responsibility. Así que yo me dispongo a tomar la responsabilidad extra. And the men that we have, Y los hombres que tenemos, they need to see that ellos necesitan ver eso and feel that y sentir eso. and work and train as best they can those other kids that are in there. Y trabajar y enseñar y entrenar a todos esos niños que están allí. Hermano, tengo una pregunta ya. ¿Y qué hacemos con los niños que reciben instrucción niños ya de jóvenes han recibido instrucción en la iglesia y también en la casa y han decidido no continuar? What do we do with that as young men who receive teachings in their home and receive teachings in the church when they grow up, they didn't want to follow up, to be in the right path? Parents Nosotros los padres cannot no podemos change the heart of a child. cambiar el corazón de un muchacho. So there are some Christian parents Así que hay algunos padres cristianos who have a heavy burden que tienen una carga grande in that some of their children have grown up and are not walking with Christ. de que algunos de sus niños han crecido ya y no quieren caminar con el Señor. What I would tell them is this: Lo que yo les diría sería esto. for what you did that was right in the home when those kids were there, Por lo que tú hiciste de manera correcta cuando esos niños estuvieron en casa, I would understand that as God's providential way of putting seed into their hearts. yo entendería que esa es la manera providencial que Dios utilizó para poner una semilla en sus corazones. And I would tell them to pray Y yo les diría que oraran, that God would make that seed grow que Dios haga crecer esa semilla, so that they would remember para que ellos recuerden what they came from. de dónde vienen. And I would tell those parents, Y yo le diría a esos padres, you trust that prayer tú confía en oración to the day you take your last breath on this planet. hasta el día que tú dejes de respirar en este mundo. Because God tends to deal with family. Porque Dios tiende a trabajar con la familia. Lord God, Señor Dios, we thank you that because you are the perfect Father. te damos gracias porque tú eres el Padre perfecto. You're the perfect teacher. Tú eres el perfecto maestro. You dry our tears when we cry. Tú secas nuestras lágrimas cuando lloramos. You instruct us in the Scripture. Tú nos enseñas en la Escritura. You correct us when we're wrong. Tú nos corriges cuando estamos equivocados. You're never too strong, Tú nunca eres demasiado duro never too weak. o demasiado débil. We thank you. Te damos gracias. And we pray for all of the men of the church Y te pedimos por todos los hombres de la iglesia that we would use you as the ultimate model que te vean a ti como ese Padre ejemplar. to become the priests of our homes Que ellos se conviertan en los sacerdotes de sus hogares that you call us to be. que tú los llamaste a hacer. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.